Hola, en el presente vídeo vamos a ver la reactividad de carbonilos como electrófilos. El motivo por el cual un carbonilo es electrófilo es porque existe un enlace de dos átomos de distinta afinidad por los electrones entre el carbono y el oxígeno, que al ser doble es fácilmente polarizable. El oxígeno puede tirar de la carga, dejando al carbono muy deficitario, que puede explicarse a través de esta forma resonante. Esta forma resonante estaría justificando esa deficiencia de carga que tiene el carbono carbonílico. Como consecuencia de esto, una de las reacciones más importantes que va a llevar a cabo un carbonilo es que puede reaccionar con nucleófilos. Los nucleófilos, cuando se enfrentan al carbonilo, van a llevar a cabo una reacción de adición. El nucleófilo se adiciona porque el doble enlace carbono-oxígeno se polariza, obteniéndose este intermedio. Dependiendo de la estabilidad de este intermedio, el resultado puede ser este o este puede evolucionar. La reacción la llamaríamos una adición. En función del tipo de nucleófilo que lleve a cabo esta reacción, pues podemos ver distintos tipos de mecanismo, ¿vale? Entonces nos vamos a plantear tres tipos. Cuando el oxígeno es un nucleófilo, cuando el nitrógeno es un nucleófilo y cuando el carbono es un nucleófilo. Y vamos a empezar viendo qué pasaría si el oxígeno es un nucleófilo. Oxígeno como nucleófilo. Entonces, si nosotros vamos a hacer esta reacción, la vamos a hacer fundamentalmente en medio ácido porque vamos a utilizar alcoholes. Recordar que los alcoholes son nucleófilos débiles, con lo cual voy a necesitar catálisis ácida. ¿Qué va a hacer ese medio ácido? Pues ese medio ácido va a protonar nuestro oxígeno del carbonilo para hacer que sea mucho más fácil la polarización del doble enlace. Y podríamos representar el ataque nucleofílico sobre el carbocatión que se genera. Esto sería dos formas resonantes. A ese intermedio pues se adicionaría el alcohol, que lógicamente atacaría con su par de electrones sin compartir, lo cual va a implicar que, pues va a implicar que hay un intermedio en el cual el oxígeno estaría protonado y por lo tanto con carga positiva. Ese protón se va a liberar al medio porque el medio, que es el medio ácido en este caso, es un catalizador, con lo cual pasamos por esta estructura. A esta estructura que tiene sobre el mismo carbono un alcohol y un éter lo llamamos hemiacetal o semiacetal. Pero seguimos en medio ácido. Este medio ácido va a protonar el OH, el alcohol, para transformarlo en buen saliente. La salida del agua va a generar de nuevo un carbocatión. Sobre ese carbocatión, que puede deslocalizarse por resonancia, es sobre el que se va a llevar a cabo la adición de otro resto de metanol. La adición de otro resto de metanol va a dar un intermedio que va a perder un protón para generar el acetal. El acetal es una forma de protección de carbonilos.
Y por lo tanto, eso significa que igual que formamos acetales como protección del carbonilo, los puedo quitar. Para quitarlos utilizaríamos agua en medio ácido. Vamos a ver cómo se llevaría a cabo esa desprotección, perdón. La desprotección sería del siguiente modo. Pondríamos agua en medio ácido y de nuevo pues os recuerdo que el agua y los alcoholes son nucleófilos débiles, con lo cual no atacan a no ser que la carga sea muy clara, ¿no? Entonces, cuando se protona uno de los alcoholes, se genera metanol que sale de ese compuesto para generar este carbocatión que, igual que el anterior, se puede deslocalizar por resonancia. Sobre este carbocatión se va a adicionar el agua, generándose un hemiacetal. Fijaros que es justo la reacción inversa a la formación de acetales. Este es el acetal, este es el hemiacetal. Este podemos decir ya directamente, para simplificar, que se puede descomponer fácilmente de este modo, liberando otro equivalente de metanol y dejándonos el carbonilo como al principio. Sería la desprotección de acetales con agua en medio ácido. ¿Cómo vamos a presentar normalmente esta reacción? Pues hombre, normalmente no lo hacemos con tanto detalle, ¿no? Ponemos en la protección, pues ponemos metanol, ponemos medio ácido y diciendo que aquí estaríamos perdiendo agua, formaríamos el acetal, ¿no? De forma resumida. Si lo queremos detallar más porque tenemos tiempo o nos están pidiendo expresamente detallar más el mecanismo, pues lo haríamos de la forma anterior. ¿Qué sucede? Que muchas veces esto se nos termina olvidando. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando hacemos las protecciones de carbonilos utilizamos dioles, como en este caso, este de aquí, que es el etilenglicol. Que nos llevaría a un acetal cíclico más estable. ¿Vale? O también a veces utilizamos el 1,3-propanodiol. Estas son las formas habituales en que hacemos estas protecciones. Eso hace que cuando nos ponen metanol en medio ácido no sepamos qué hacer, porque echamos de menos otro alcohol. Pero acordaros que en la formación de acetales el alcohol siempre está en exceso. Ese es el 1,3-propanodiol. El siguiente tipo de reacción que tendríamos que ver es la reacción de los carbonilos frente a nitrógenos nucleófilos. Para ello haríamos reaccionar un carbonilo con una amina. El ataque tiene lugar a través del par de electrones sin compartir del nitrógeno, formando este intermedio de adición. Este intermedio de adición no es estable, igual que no era estable el hemiacetal de antes, y evoluciona a través de la pérdida de agua de este modo. La pérdida de agua me lleva a la formación de este doble enlace entre el nitrógeno y el carbono, que recibe el nombre de imina o base de Schiff. ¿De acuerdo? Bien. Importante, pues esta reacción siempre va catalizada en condiciones ácidas. ¿Vale? ¿Para permitir qué? Para permitir que el carbonilo se protone y que éste pueda atacar fácilmente.
Además, este aminocarbinol intermedio deshidrata fácilmente también favorecido por esas condiciones ácidas. En cualquier caso, sí que es importante decir que las iminas no son muy estables y fácilmente se hidrolizan, siguiendo justo el mecanismo contrario al que acabamos de indicar. Independientemente de quién sea la R, el mecanismo siempre es el mismo. Ahora bien, el resultado recibe un nombre diferente. Si nosotros hacemos reaccionar el carbonilo con una amina, del tipo que sea, amoníaco, amina primaria, pues entonces el resultado lo describimos como imina o base de SIF. Si la reacción la llevamos a cabo con hidracina, el mecanismo sería exactamente el mismo, pero al resultado ya no lo llamamos imina, sino que lo llamamos hidrazona. Si con quien atacamos es con la hidroxilamina, el mecanismo de nuevo es exactamente el mismo. Acordaos que el nitrógeno es mejor nucleófilo que el oxígeno y formaríamos también el doble enlace entre el nitrógeno y el oxígeno. Lo que pasa es que a este resultado lo llamaríamos oxima. Y en cuanto a la reactividad de carbonilos frente a nitrógenos, no vamos a comentar de momento mucho más. El último tipo de comportamiento que vamos a encontrar es la reactividad de los carbonilos frente a carbonos como nucleófilos. En ese caso, tenemos varias posibilidades. Una opción pues, sería, por ejemplo, el ataque de organometálicos. En el caso de atacar organometálicos, el carbonilo recibe una reacción de adición. Por ejemplo, con el cloruro de metilmagnesio. Formamos un alcóxido que recordar que siempre hay que protonar después con agua ácida, ¿no? El tratamiento con agua ácida nos rinde este alcohol. Otra posibilidad tendríamos con cianuros. Fijaros que siempre es una adición. En este caso, como el enlace carbono-carbono que formamos es bastante estable, suele dar compuestos en principio estables. Si nosotros tratamos esto, pues en presencia de cianuro potásico en medio ácido, vamos a provocar la adición y como estaríamos en medio ácido directamente obtendríamos el compuesto protonado, dando como resultado este compuesto que llamamos cianidina. Otras reacciones en las cuales el carbono es nucleófilo que tienen un resultado diferente, pues podría ser la reacción con hiluros de fósforo. Reacción conocida como la reacción de Wittig, en la cual hacemos reaccionar nuestro carbonilo con un hiluro de fósforo, por ejemplo este. El cual, pues a veces nos lo representan así, o a veces nos lo representan a través de su forma resonante. La cuestión es que hacemos una adición como siempre, es decir, el comportamiento de un carbonilo siempre es el mismo como electrófilo. Obtendríamos este intermedio, que en este caso evoluciona. Evoluciona a través de la formación de un intermedio cíclico que recibe el nombre de oxafosfetano,
y que se descompone espontáneamente para, por un lado, liberar el óxido de la trifenilfosfina y por otro dejarnos un doble enlace. Esta reacción consiste en transformar un carbonilo en un doble enlace. Algo que preguntan mucho en síntesis. Una de las cosas que nos podríamos plantear es cómo se obtiene el hidruro de fósforo. El hidruro de fósforo surge de la reacción de un derivado halogenado, el que necesitemos para formar el alqueno, con la trifenilfosfina. Esto nos daría una sal de fosfonio que al tratarla con una base fuerte, como es el butil-litio, nos rendiría el hidruro de fósforo. Otra reacción que podría ser interesante, en la cual el carbono se comporta como nucleófilo frente a un carbonilo, sería la condensación aldólica. En la que podemos hablar en otro vídeo. En la condensación aldólica, lo que sucede es que pues, un carbonilo que tenga hidrógenos en posición alfa, cuando hablamos de hidrógenos en posición alfa nos referimos en un carbono en posición alfa respecto al carbonilo, es tratado con un medio básico. El comportamiento nucleofílico del OH- sobre el carbonilo no daría un resultado estable, lo cual hace que lo que se manifieste sea el comportamiento básico del hidróxido, desprotonando en alfa. Es fácil desprotonar en alfa un carbonilo debido a que la carga negativa puede deslocalizarse por resonancia en el oxígeno, a través de esta especie que llamamos enolato. La clave está en que esta carga negativa es capaz de atacar a carbonilos que no se hayan desprotonado en alfa, con lo cual obtendríamos estos alcóxidos. Esos alcóxidos se protonan con el agua del medio. Recordar que el medio básico en este caso sería un catalizador que al desprotonar se transforma en agua. Este agua va a protonarnos el alcóxido intermedio, dando lugar a un compuesto que tiene estructura de beta-hidroxicarbonilo. También conocido como aldol, porque tiene alcohol y aldehído. Ese sería realmente el resultado de la condensación aldólica, pero tiene un problema. Es muy inestable y fácilmente deshidrata. En su deshidratación nos rendiría un carbonilo alfa-beta insaturado que suele ser el resultado más habitual de esta condensación aldólica. Y con esto habríamos terminado las reacciones en las cuales un carbonilo se comporta como electrófilo. Gracias.